Hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que tengáis unos minutos para escuchar. Aquí una pequeña meditación para pues animarnos en nuestro caminar. Estoy leyendo en Efesios y acabo de leer un versículo que, hombre, por leerlo lo he leído muchas veces, pero yo creo que es la primera vez que veo algo aquí un poquito escondido. Y bueno, he pensado que lo compartiría con vosotros. Estoy en el capítulo 2 y está hablando Pablo sobre pues la salvación que Cristo ha provisto para nosotros y cómo esa salvación, ese misterio que en el Antiguo Testamento no se entendía, era que se iba a unir en una iglesia, tanto judíos como gentiles. Y en medio de ese pasaje hay un versículo, el 18, que lo quiero leer y comentar brevemente. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, pues el contexto es el que es y la enseñanza pues también, ¿no? Pero lo que me chocó a mí, o sea, lo que vi, como que de pronto ves algo que no habías visto antes, es de una manera sutil o escondida o casual, casi, sale ahí tan claramente, paradójicamente, sale, para el que lo quiere ver, tan claramente la Trinidad. Por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y lo vi y dije, qué bonito, cómo es la palabra de Dios. Siempre, siempre acierta. ¿Eh? Y acierta aunque no lo veamos. O sea, seamos conscientes o no de ello. La Biblia enseña las doctrinas perfectamente, todo coordina a la perfección. Incluso versículos que no tienen nada que ver con enseñar la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, pero lo enseñan y lo enseñan de una manera muy clara. Nosotros tenemos relación con la Trinidad, con Dios, el Dios Trino. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, que nos ha dado entrada por medio del Espíritu Santo al Padre, y tenemos esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué bonito en este versículo de Efesios 2:18. Y parece que mi canario, Pío, está muy de acuerdo, está dando un montón de amenes. Bueno, Agur, pues mira, hace poco que os envié un audio en el que pues os enseñaba ahí un versículo en Efesios que mencionaba de una manera sutil y no tan sutil, ¿no? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del libro de Efesios. Pues ahora he estado leyendo en Hebreos y claro, he leído otra vez este versículo bastante conocido, pero que también en un solo versículo lo pone tan claro, ¿no? Estoy en el capítulo 9 de Hebreos, donde el autor está hablando del tabernáculo, del lugar santísimo y bueno, pues de las ceremonias, ¿no? Que los judíos en el Antiguo Testamento tenían bueno, ceremonias, el proceso que tenían que seguir, ¿no? Para encontrar, para tener el perdón de los pecados a través de la sangre de los animales, de los eh, machos cabríos y becerros y tal. Y en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, seguramente se refiere al celestial. Y en el versículo 14, fijaros en este versículo, es una pregunta el versículo, pero escuchar aquí cómo sale la Trinidad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, el Espíritu y Dios Padre, que claramente se ven ahí, ¿verdad? Y se suele decir que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también lo tiene, pero en el Nuevo Testamento hay muchísimo, hay más enseñanza acerca de la Trinidad, o más claramente se enseña la doctrina sobre la naturaleza de Dios, que es uno y es tres a la vez, y no hay contradicción. Muy bien, pues nada, servimos al Dios vivo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Él confiamos, ¿verdad? Y sabemos que Él tiene nuestro futuro y el futuro de todo el mundo en sus manos y nadie va a poder estorbar su plan. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Estuve leyendo hace unos días en Primera de Pedro y leí este versículo en el capítulo 4, versículo 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí tenemos otra vez la Trinidad, tenemos el nombre de Cristo, luego tenemos al glorioso Espíritu, que después claramente identificado como el Espíritu de Dios. Y quieras o no, pues ahí tenemos a los tres otra vez. Y el versículo nos explica que cuando somos vituperados, perseguidos moralmente, ¿no? Por personas, por ser de Cristo, vemos que de alguna manera la Trinidad entera eh, se pone de nuestra parte, digamos de alguna manera, y nuestro testimonio trae gloria a Dios y Él está con nosotros, descansa, reposa sobre nosotros su espíritu. Y quizás algunos de los que me escuchan antes de conocer a Cristo eran blasfemos y su vocabulario acerca de Dios era horrible, ¿no? Pues ahora, en vez de blasfemar, podemos o pueden glorificar a Dios aquellas personas que antes hacían eso, ¿no? No todos eran blasfemos antes de conocer a Cristo, pero todos, por nuestro testimonio ahora, cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, por nuestra devoción al Señor, a su iglesia, a su palabra, pues traemos gloria a Dios. Y el Espíritu, el Padre y el Hijo están ahí para fortalecernos y para bendecir nuestras vidas. Qué bueno es nuestro Dios trino. Bueno, un abrazo a todos. Agur. Hola, buenos días. Quiero dirigir vuestra mirada, la mirada del corazón, otra vez a este tema de la Trinidad. Y voy a leer un versículo en Primera de Juan 4, versículo 2, y vais a ver que claramente sale la Trinidad, aunque el versículo no tiene como, digamos, primer propósito hablar de la Trinidad o probar la Trinidad o dar evidencias de la Trinidad. Está hablando de otro tema, del tema de los espíritus falsos, de los falsos profetas y cómo saber cuándo un espíritu y una enseñanza y una actitud es del Espíritu Santo y cuando no lo es y cuando es de un falso profeta, digamos. El versículo 2 dice así, en esto conoced el Espíritu, ahí está, de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ahí está, ha venido en carne, es de Dios. Y siempre cuando vemos así la palabra de Dios o la palabra Dios por su cuenta sola, digamos, eh,
como mínimo podemos decir que incluye al Padre, muchas veces se refiere al Padre. Pero entonces voy a leer el versículo otra vez y escuchar vosotros ahí a las tres personas de la Trinidad clarísimamente mencionadas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, pues el énfasis que pone Juan aquí es que tengamos, bueno, uno de los énfasis, digamos, es que tengamos buena doctrina, que sepamos cuál es la doctrina correcta de Dios, de la Trinidad, del Hijo encarnado, del Espíritu Santo. Temas muy importantes que nunca debemos de despreciar. Muy bien, pues que tengáis muy buen día y ya entrando al fin de semana, pues nos veremos digitalmente por lo menos en los próximos días. Que Dios os bendiga mucho. Agur. Y voy a ir al libro de Judas, un libro no muy conocido y de esos pocos libros que no tienen más que un capítulo. Pues voy a leer hacia el final del libro, en el versículo 20 y el versículo 21. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esto va en contraste con el versículo anterior. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y dice, pero vosotros, nosotros que conocemos al Señor, que somos de la iglesia, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Primero, orando en el Espíritu Santo. Ahí está. Luego 21. Conservaos en el amor de Dios. Ahí está el Padre. Y luego esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí está el Señor Jesús. Entonces, con el Espíritu nos dice que debemos estar orando, aprendiendo a orar según nos guía el Espíritu Santo. Que en cuanto al Padre, recordemos y conservémonos en su amor. Y finalmente, nunca olvidándonos de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué versículos más bonitos. Y otra vez, sin estar predicando la Trinidad, de alguna manera sí lo hace, ¿no? Versículo 20-21, lo leo y con eso termino. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y la Iglesia de Cristo dice, amén. Bueno, que tengáis muy buen día. Agur. Y hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis, más o menos a la introducción, en un versículo o dos versículos que curiosamente nos dan el día en que Juan recibió, por lo menos empezó a recibir la revelación del Señor Jesucristo, lo que llamamos el libro de Apocalipsis. Bueno, voy a leer el versículo 9 y 10 del capítulo 1. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Fíjate que no dice, yo el gran apóstol y el último de los que viven. No, no, no. Dice, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, versículo lleno de cosas interesantes, de buena enseñanza. Pero ahí vemos, en pocas palabras vemos la Trinidad. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu. Qué bonito. No está intentando darnos una definición de la Trinidad, sino que lo asume, lo da por sentado, ¿eh? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el libro de Apocalipsis, pues resulta que se comenzó a dar por lo menos, me imagino que no lo escribiría todo en un día,
pero lo empezó a dar el Señor a Juan un domingo. Bueno, pues servimos al Dios vivo, que es un Dios trino, que es no solo la esencia del amor, sino que nos enseña que el amor es eterno. No es algo que han inventado los seres humanos. No, la Trinidad se amaba perfectamente desde la eternidad. Y de ahí nos llega la definición del verdadero amor. Bueno, pues que caminemos en el amor de Dios hoy. Un abrazo a todos. Agur. Pues aquí hay otro pasaje, son 3 versículos. Cada uno menciona una de las personas de la Trinidad. Y de hecho es parte del pasaje del cual prediqué el domingo en la iglesia aquí acerca de los dones espirituales. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Y escuchad cómo aparece aquí la Santa Trinidad, y el orden es curioso también. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Curiosamente, aparece el Espíritu Santo primero de las 3 personas de la Trinidad, y evidentemente porque Pablo está hablando específicamente de los dones espirituales que el Espíritu Santo da y ayuda a ejercer en la iglesia. Entonces, ahí tenemos otra vez la Trinidad, las 3 personas de Jehová en 3 versículos seguidos. Así que hoy estemos, eh, pues yo creo teniendo en mente los dones, ya no específicamente de la iglesia, pero los dones que Dios nos ha dado para servirle, para amar al prójimo, y que Dios nos dé sabiduría para usar esos dones que nos ha dado, para poder mostrar el amor de Cristo y hablar del amor de Cristo y de su gracia a las personas que nos rodean, desde los más íntimos familiares hasta aquellos que incluso no conocemos, que igual nos rozaremos, ¿no?, en el día de hoy en algún sitio público. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos. Otro pasaje con la Trinidad bien manifiesta. Y en vez de estar ahí en los últimos libros del Nuevo Testamento, vamos a ir hacia el principio, que es Mateo. Vamos a ir a Mateo 1 y vamos a ver cómo aparece aquí en el relato del nacimiento del Señor. Voy a leer varios versículos y voy a empezar el versículo 20. Y hablando de José y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, y vamos a tomar esto como Dios Padre en el contexto, pero aún así aparece en otro sitio también. Aquí un ángel de Dios, un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos a la Trinidad. Luego en el versículo 23, tan conocido, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que en el nacimiento del Señor, que claramente aparece la Trinidad, cada persona cumpliendo perfectamente su papel, digamos, en esta escena inicial, digamos, de la llegada del Señor a la tierra, y demostrando el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo hacia el hombre pecador que tanto le necesita.
Bueno, pues que tengáis muy buen día y muy buena semana. Que Dios os bendiga. Agur. Viendo estos pasajes de la Trinidad en el Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Mateo otra vez, el capítulo 3, al final del capítulo 3, a una escena, un acontecimiento que sucede aproximadamente 30 años después del anterior, que fue en el nacimiento del Señor. Tuvimos, digamos, una reunión de la Trinidad, bíblicamente hablando, en la historia bíblica. Pues aquí tenemos otra, 30 años más tarde, en el capítulo 3, en el bautismo del Señor. El versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, y ahí ya tenemos los tres, ¿verdad? Jesús, el Espíritu de Dios. Pero el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo cual queda absolutamente claro que las tres personas de la Trinidad se reúnen aquí en este momento ante Juan el Bautista y todas las personas que tuvieron ese grandísimo privilegio, ¿no? de ser testigos del bautismo del Señor Jesús. En el arranque de su ministerio oficialmente hablando, ¿no? Entonces, aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo reuniéndose en las páginas de la Biblia, demostrando una vez más su unidad, pero también su Trinidad. Muy bien, pues que hoy amemos a la Trinidad, a nuestro Dios Trino, y sirvámosle con todo nuestro corazón. Muy bien, Agur. Pues ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 4, pues los siguientes versículos a la vez anterior en el bautismo de Jesús, donde apareció la Trinidad. Aquí en el versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el mismo diablo nos ayuda aquí, ¿verdad? De alguna manera. Tenemos al Señor Jesús llevado por el Espíritu de Dios para demostrar que es el Hijo de Dios. Así que, como siempre, el que quiere verlo puede ver fácilmente, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos esa increíble experiencia del Señor siendo tentado en maneras que nosotros ni podemos realmente comprender la profundidad de la tentación. Y pues nada, dejémoslo así y vivamos hoy para la gloria de la Trinidad, amando al Padre, amando al Señor Jesús y amando al Espíritu Santo por todo lo que hacen a favor nuestro cada día. Bueno, pues bendiciones, agur. Muy buenas. Vamos a ver otro pasaje sobre la Trinidad o que nos habla de la Trinidad. Ahora, cualquier persona que haya leído la Biblia se habrá dado cuenta muy pronto que la mayoría de los pasajes que nos enseñan la Trinidad y detalle acerca de las personas de Jehová, las tres personas de la Trinidad están en el Nuevo Testamento. Vamos, eso se ve clarísimamente. De hecho, el 95 o más por ciento de los pasajes y de la enseñanza acerca de la Trinidad la tenemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues el Señor tendrá sus razones, seguro. Y nosotros que vivimos en los últimos tiempos tenemos toda la Biblia, el Nuevo Testamento también,
y tenemos muchísimo más revelación que otros, ¿no? Pero también en el Antiguo Testamento, para el que quería verlo, se podía ver. Y os voy a leer un pasaje preciosísimo en Isaías. Y voy a leer primero el primer versículo que dice, Isaías 42:1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto es clarísimamente una referencia al Señor Jesucristo, confirmado ampliamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso en su bautismo, cuando el Padre habló acerca de su Hijo. Y luego dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y en este primer versículo del capítulo 42 tenemos el Padre hablando de su siervo escogido y amado, que es su Hijo Jesús, y sobre el cual vendrá el Espíritu. Así que está clarísimo. Luego todo el pasaje, bueno, los siguientes versículos son preciosísimos y también el mismo Señor Jesús en Mateo 12 atribuye este pasaje directamente a sí mismo. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento no se ve mucho de la relación entre el Padre y el Hijo, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí que aparece. Y luego en el Nuevo Testamento, pues es ampliamente enseñado y desarrollado, ¿no? Todo ese tema. Entonces, pues este tremendo versículo de Isaías 42, los siguientes versículos dicen, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, etcétera. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y nosotros estamos todavía en esta parte de su programa. Cuando vino a la tierra empezó la obra de la iglesia y su Espíritu Santo sigue y continúa esa obra y estamos en ella hasta que vendrá el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra, el reino perfecto de los 1000 años. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí, que se hace un poquito más largo esta vez, pero precioso versículo acerca de la Trinidad. Pues esta lectura de versículos acerca de la Trinidad viene de Snoqualmie, el pueblo donde viven mis padres, en el estado de Washington. Y aquí estoy haciéndoles una visita y disfrutando a tope. Bueno, pues hace algún tiempo mi amigo José en Alicante me comentó de este pasaje en Primera de Juan. Entonces es muy bueno, muy claro. Y voy a leer Primera de Juan 3, 23 y 24 en un capítulo donde Juan otra vez reiterando muchas verdades o repitiendo muchas verdades, en este caso acerca del amor que debe de existir o que va a existir entre los que se llaman cristianos, ¿no? Porque el amor nace en Dios y donde Dios está hay amor, ¿no? Donde sus hijos están va a haber amor. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Evidentemente, aunque no lo ha comentado, ya está el Padre ahí incluido, pero lo veremos más. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ahí tenemos tan claramente el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en el contexto del amor, que es una de las grandísimas verdades que se relacionan, ¿no?, con la eterna Trinidad de Dios. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son amor. Dios es amor, pero no es que se ama a sí mismo como una entidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han tenido un perfecto amor entre ellos. Por eso el amor de Dios es eterno, por eso podemos concebir
lo que es el verdadero amor de entregarse a otra persona, a otro ser, y, y todo tiene sentido, ¿no? Es coherente decir que Dios es amor, porque Él es amor entre sus tres personas, y ese amor se va a ver reflejado, manifestado, expresado, donde quiera que hayan hijos de Dios, se va a tener ese amor, ¿no? Y el mundo verá el amor entre los hijos de Dios, dijo también Juan, aunque en su evangelio, y sabrán que somos de Dios. Bueno, pues nada, andemos en amor los unos con los otros, porque nuestro Dios trino es amor. Agur. Hoy quiero leer otra vez de Mateo, en un pasaje que habla de la Trinidad, de las tres personas, y estoy en el capítulo 10 de Mateo, donde el Señor da la misión de los 12, luego les habla de las persecuciones que van a enfrentar, y en el versículo 18 al 20, esto es lo que dice, aquí vemos la Trinidad. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Ese es Jesús, el que está hablando. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y aquí en el versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, de vuestro Padre, ahí está Dios Padre, que habla en vosotros. Entonces, otra vez aparecen las tres personas de la Trinidad, en este caso, apoyando, guiando, propulsando a los judíos en su tarea de llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, encontrando oposición, pero con la garantía de la presencia del Señor y de su ayuda a la hora de tener que defenderse o de tener que responder por su fe. Así que tenemos ahí al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre trabajando juntos en esa labor de ayudar no solo a los judíos en ese caso concreto, sino tenemos esa confianza para nosotros hoy en día de que cuando haga falta y no podemos preparar o no podemos saber qué es lo que va a venir o cómo vamos a responder, que el Señor nos dará todo lo que necesitamos en el momento en que lo necesitemos. Así que, pues sin más, lo dejo allí. Que Dios os bendiga. Agur. Buenos días. Pues hoy vamos a encontrar otra vez mención de las tres personas de la Trinidad en el libro de Primera de Corintios y el capítulo 2. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí tenemos en esos 4 versículos a Pablo mostrando de una forma, digamos, sutil, aunque no tan sutil, ¿verdad? Que estaban las tres personas de la Trinidad involucradas en su ministerio del Evangelio en esa gran ciudad de Corinto. Así que recordemos que a lo largo de nuestro día estamos sirviendo y caminando con el Dios Trino, que el Señor Jesucristo está con nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros y Dios Padre también nos cuida y nos protege y dirige todos nuestros pasos. Pues nada, que tengáis muy buen día. Un abrazo, agur.
Hola, buenos días. Pues hoy quiero leer de Romanos, el capítulo 1 al principio. El versículo clave es el versículo 4, que es la introducción a la epístola. Y bueno, el contexto sería el 3, digamos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí está el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y como en otras ocasiones, pues la frase Hijo de Dios automáticamente nos está dando dos personas, ¿no? El Hijo y el Padre, y el Espíritu de santidad. Y en el contexto también se ve. En el versículo 1 dice, apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 7 dice, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Así que tenemos tan clarísimamente aquí al principio de Romanos esa doctrina de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad. Qué bonito se ve por todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estas tres personas y bueno, pues seguiremos viendo en otros libros de la Biblia, otros pasajes. Bueno, agur a todos. Hola, muy buenas. Vamos a ver otro versículo en el que aparece la Trinidad expresamente. Voy a leer de Gálatas, capítulo 4, y el versículo clave es el versículo 6, pero voy a leer desde el 4 para entrar en el contexto. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora en el versículo 6, fijaros qué bonito. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí tenemos Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que tenemos esta verdad tan grande de que la Trinidad, desde la eternidad, tuvo una relación preciosa de amor, de comunicación, por supuesto, profundísima, y nosotros, por el privilegio de la adopción, somos hechos hijos y entramos desde nuestra pequeña perspectiva humana, entramos en esa relación de amor como hijos. Tanto así que podemos usar la frase Abba Padre, podemos acercarnos al Padre como diciendo papá, porque es tan íntima esa relación. Qué tremendo privilegio. Y este versículo lo describe bien y además enfatiza el hecho de que es la Trinidad completa, las tres personas de la Trinidad, quienes participan en esta gran relación en la cual hemos entrado por Cristo Jesús. Qué tremenda verdad. Eso desde luego nos tiene que animar cada día de nuestra vida. Y bueno, pues qué esperanza más grande tenemos de entrar en aquel día. Entraremos de lleno completamente en esta relación, pero ya lo podemos disfrutar desde aquí, en la tierra, en nuestros cuerpos terrenales. Bueno, pues que Dios os bendiga mucho. Agur. Pues hoy voy a ir a Primera Tesalonicenses para ver un pasaje en el que aparece la Trinidad. En el primer capítulo, vamos, aparece por todos lados, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero yo voy a seleccionar los versículos 6 al 8. Y fijaros aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, el Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Y aquí Pablo, escribiendo a una de sus iglesias, digamos, favoritas, en cierto modo, pues otra vez resalta la implicación o la actuación de las tres personas de la Trinidad en el comienzo de esa iglesia en Tesalónica. Y, y muestra como la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, esa obra había creado tal cambio en sus vidas a través de la iglesia, pero en sus vidas personales también, individuales, que dice que no tenían necesidad ni que de hablar de ellos, porque ya su testimonio había llegado por todos sitios. Donde iba Pablo ya le hablaban de la... Oye, ¿habéis oído de los hermanos en tesalonicenses? ¿Qué obra ha hecho Dios allí? Así que qué tremendo testimonio, ¿verdad? De estos hermanos y de la obra de Dios, del Dios Trino en su corazón y en su iglesia. Pues que sea así para nosotros también. Que Dios nos ayude a dar honra y gloria a su nombre, a las tres personas de la Trinidad. Muy bien, pues Agur. Hola, buenos días a todos. Pues aquí tenemos hoy en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, pues en el capítulo 4, versículo corto, pero que claramente nos presenta la Trinidad y su obra en nosotros y el privilegio que tenemos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y por si fuera poco, entonces dice, el cual clama, Abba, Padre. Así que tenemos aquí el Padre enviando al espíritu de su Hijo, dándonos ese privilegio casi indescriptible de poder clamar a Dios, nuestro Padre, en cualquier momento. Ni siquiera tenemos que explicarle todo lo que nos hace falta o todo lo que nos está doliendo o lo que necesitamos. Con clamar a Él, Él sabe muy bien lo que necesitamos. Y aunque sea que solo tenemos un momentito para dos palabras, es suficiente para que Dios nos haga muchísimo caso, digamos, ¿no? Así que qué tremenda frase. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Jesucristo. Muy bien, pues que este versículo y estas verdades y la Trinidad pues esté con nosotros a lo largo de este día, ayudándonos a vivir como debemos de vivir. Un abrazo a todos. Agur. En esta ocasión, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Es una epístola muy pequeña, pero en el capítulo 2, esto es lo que escribe Pablo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí tenemos a Dios, Padre, Señor, Jesucristo y el Espíritu. Pero también el siguiente versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos otra vez la Trinidad y aquí encontramos a Pablo poniéndonos un buen ejemplo de comunicar con otros hermanos
la bendición que ellos son para Él y que cuando piensa en ellos, da gracias a Dios por ellos, por su fe, por su salvación, por el proceso de santificación que Él ve en sus vidas. Y debemos nosotros también, pues, hacerle caso a este ejemplo que da Pablo. ¿Cuándo es la última vez que así, sin ninguna otra razón más que gratitud a Dios y ser de bendición a otra persona, hayas escrito una nota o un texto a un hermano o una hermana diciendo, oye, eres una gran bendición y doy gracias a Dios por ti? Oye, sería muy bueno. ¿Tú sabes cómo le ayudaría a esa persona en su día? ¿Le animaría? Vamos, seguro que aligeraría un poquito sus pasos en ese día, saber que alguien ha dado gracias a Dios por él. Así que tomemos el ejemplo de Pablo, es un buen ejemplo, es una buena disciplina el de dar gracias a Dios a menudo y a los demás por su fe. Bueno, que Dios os bendiga. Agur. Buenos días. Hoy quiero leer un versículo, un pasaje sobre la Trinidad que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29 y 31. El tema es bastante serio y se nota por la actitud y por las palabras en sí, ¿no? Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ahí tenemos a las dos personas, Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues ahí tenemos ya las tres personas, pero si seguimos leyendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en esos tres versículos se repite varias veces el Padre, el Hijo, y tenemos ahí claramente en este pasaje o en este contexto tenemos la seriedad o vemos la seriedad de, de la relación con Dios. No, no es broma tratar con Dios. El el que lo hace a la ligera, el que peca deliberadamente y sin importar ni que luego ni siquiera le estorbe, es malísima señal, es peligrosísimo, pues no es jugar con fuego, es jugar con Dios. Y la advertencia es grande, ¿no? Así que aquí vemos también cómo la Trinidad participa no solo en las cosas buenas, digamos, de la vida, sino que también aquellos que no toman en serio las cosas de Dios, las bendiciones que Dios ofrece en su salvación y con su presencia, pues esas personas lo van a lamentar grandemente, ¿no? Eh, por, por, por actuar así. Bueno, pues lo dejamos así. Hebreos 10, 29 al 31. Hola. Bueno, pues creo que voy a ir terminando con esta serie de versículos sobre la Trinidad. Haré unos cuantos más, pero ya voy a terminar no porque se me acaba la lista, sino porque ya hemos visto muchos versículos y queda bastante claro, ¿no? Que la doctrina de la Trinidad es algo que se encuentra, desde luego, por todo el Nuevo Testamento, porque es más claramente expresada esa doctrina o esa característica, ¿no? de nuestro Dios
en el Nuevo Testamento. Pero bueno, hoy voy a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Pablo está hablando de los corintios y dice que son como cartas pues para la gloria de Dios, ¿no? Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Según el Corintios 3, 3 y 4. Y ahí vemos la carta de Cristo, sino escritas, sino con el Espíritu del Dios vivo, finalmente mediante Cristo para con Dios. Tenemos ahí claramente la Trinidad. Y hablando de que, pues, los creyentes somos una carta escrita realmente por la mano eterna de las tres personas de la Trinidad. Y seremos un testimonio para siempre. Seremos una bendición para la persona o las personas que fueron instrumentales en nuestro conocer a Jesús, ¿no? Y nunca se perderá ese monumento, esa bendición de haber llevado a alguien a Cristo. Espero que hayas tenido ese gran privilegio en tu propia vida de guiar a otro al Señor, y si no, pues que sea pronto, recordando que no es como algo escrito en papel ni en piedra, sino algo escrito en un corazón que va a vivir para siempre con el Señor. Bueno, pues haremos unos cuantos más, pero ya después creo que ya terminaré, como dije, esta serie. Bueno, agur. Pues hoy vamos a ver a la Trinidad en 2 versículos de la epístola a los Romanos. En el capítulo 8, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí ya tenemos al Espíritu y a Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí vemos otra vez a la Trinidad íntegramente participando en nuestra salvación, nuestra vida aquí, nuestra herencia eterna. Somos coherederos con Cristo, sellado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, cuántas veces nos preocupamos y nos angustiamos por las cosas de este mundo, por acumular o por estar más cómodos o por tener esto o aquello, y no tenemos en mente, como deberíamos, que tenemos una herencia eterna, celestial, con Dios, tan maravillosa que ni siquiera tenemos la, la más mínima idea de lo que abarca, ¿eh? Así que tremendo pasaje. Lo leo una vez más y así terminamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hola, buenos días. Espero que habéis tenido un buen comienzo de semana. Aquí quiero leer 3 versículos de Efesios que nos presentan a la Trinidad, y el orden esta vez será el Espíritu, Jesús y Dios. En ese orden, y voy a leer de Efesios 3, 5 al 7, donde Pablo está hablando a los gentiles, los que reciben la carta,
acerca de ese gran misterio en el cual o por el cual nosotros los gentiles entramos, digamos, a la familia, tenemos oportunidad de entrar a la familia de Dios. Dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Qué maravilla, qué privilegio, qué oportunidad el poder tener parte, el poder formar parte de la familia de Dios, como dice Juan 1:12. Tenemos la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de fe en Cristo, y la Trinidad entera participa en ese gran milagro que está a nuestra disposición. Pues vamos a disfrutar hoy mismo de esa realidad de ser parte de la familia de Dios y de honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiciones, agur. Hola, pues otro versículo en el que aparece la Trinidad se encuentra en 1 Corintios 6:11, pero voy a leer desde el 9 para entrar en el contexto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí tenemos la obra de la Trinidad en la justificación, en la santificación, habiéndonos lavado, decía Pablo, de la antigua manera de vivir, ¿no? Y pues todas esas características y todas esas actitudes y acciones de la vida desenfrenada y dada o entregada al mal y al pecado, pues el Señor Jesucristo nos lava de esa vida, y aunque se pueda seguir luchando con algunas de esas actitudes y algunas de esas acciones, ya no es la manera de vivir. El que tiene a Cristo ha sido cambiado, ya su corazón no sigue tras esas cosas. Así que la obra de la Trinidad, muy activa las tres personas, ¿no?, en nuestra justificación y santificación. Muy bien, pues eso es todo. Creo que este va a ser el último versículo de esta serie sobre la Trinidad. Un abrazo.